En relación a las nuevas medidas que se han anunciado sobre los inmigrantes y la sanidad en nuestro país, algunas comunidades ya se han negado a aplicar esas nuevas medidas. En Extremadura se acaba de pronunciar hace un momento el presidente de la Junta, creo que ha dicho que aquí no harían como por ejemplo en Cataluña, sino que se aplicarán. Y en caso de que algún médico objete, que lo llevarán a la cárcel. Lo llevarán a la cárcel. Si las mujeres abortan libremente, las llevarán a la cárcel. Si los médicos objetan al aborto, no les pasará nada. Si los médicos objetan a no discriminar a los seres humanos en la atención sanitaria, como son los inmigrantes, seguro que o le recortan la nómina o lo llevan a la cárcel. Lo que el señor Monago debe saber es que se va a convertir en el dirigente más feroz de la derecha española junto con el señor Gallardón. Casi todas las comunidades autónomas están poniendo reparo a no atender a los inmigrantes en la sanidad pública. Primero, porque es una cuestión de justicia y segundo, porque es una cuestión de salud pública. Y por esas dos razones interesa atender a los inmigrantes. Desde el Partido Socialista le pedimos al señor Rajoy y al señor Monago, que tiene las transferencias, que no lleven a este país a ser un país en el que se discrimine a dos personas por el hecho de haber nacido fuera o haber nacido en España en cuanto a la salud, en cuanto a la atención.